Saltillo despierta cada día con historias que parecen repetirse, pero todo cambia cuando la mente decide moverse. No es suerte, es decisión. Y cada decisión modifica tu futuro. Cuando una idea rompe la rutina, cuando una conversación despierta algo nuevo, cuando alguien se atreve a pensar diferente. He entrevistado a líderes del mundo y todos coinciden en algo: el cambio. Empieza aquí. Este no es solo un evento, es un punto de quiebre. Lo que te trajo hasta aquí no es lo que te llevará al siguiente nivel. Un momento donde las ideas chocan, se transforman y se convierten en acción. El talento no es suficiente, la mentalidad lo es todo. 4 voces, 4 visiones, una misma intención. Decide. Piensa, Lucha. muévete. Porque cuando la mente se mueve, la vida deja de repetirse. Soy Arturo López Gavito y soy un coleccionista de experiencias. Comencé trabajando a los 17 años y la pasión por la música me llevó a la radio. Me llevó por pedir una oportunidad para realizarme en el medio en el cual el día de hoy sigo trabajando. Entonces un día, un niño de 5 o 6 años, que era Alberto Peláez, le pregunta a su padre: papá, ¿pero tú qué haces? Y entonces mi padre le responde a un niño de 5 años y a su hijo, de una manera muy paternal, y me dice: yo cuento cuentos, pero cuentos que son reales. Entonces, a partir de ese momento, yo supe que de mayor quería contar cuentos que fueran reales. Me di cuenta entonces que yo estaba repitiendo la historia económica y familiar de mis papás, la historia económica de mis abuelos y la historia económica de mis bisabuelos, igual que la de mis tíos. Entonces, si todo mi clan familiar venía con la misma estructura, pues yo estaba repitiendo la misma estructura. Y ojalá muchas mujeres se levantaran, fueran súper valientes, y no les diera miedo el salir, el actuar, ¿no? ¿Qué hay detrás de las ideas que transforman nuestra realidad? En este episodio te invitamos a hacer una pausa, reflexionar y conectar con el lado más humano de los referentes que están cambiando el juego. Mentes en Movimiento es la primera conferencia en Saltillo que te invita a reflexionar con las historias de nuestros expositores. Acompáñanos en este recuento de nuestra biblioteca para conocer a profundidad la esencia, las batallas y la visión de nuestros grandes expositores. Arturo López Gavito, Alberto Peláez, Ricardo Garza, Verónica Rendón. Pero el exponente más importante eres tú. Open Talks, el especial de Mentes en Movimiento. Comenzamos. Hola. Sí, llegamos un poquito entonces. Bueno, ya, bueno. El moreno, pero si la quieres que nos pille. Hola. Esta foto sigue siendo Peláez, que he visto toda la vida, y Arturo López Gavito, digamos, simplemente con leche de cabra. Me traes flipando, diría. Qué estrés, no puedo, me tengo que poner calza. ¡Arriba el norte de México, señores! ¿Cómo no? Lo que duele es Peña, que es el hacedor de todo eso. Open Talks, una visibilizar. Pero justamente la intención de esta plática es crear un poco de conciencia. Inconsciente, ejemplo súper rápido, comprendo, y esa es el estado perfecto del inconsciente, el construir No, el no tener para poder hacer las acciones. Hay un tema fuerte de autoestima, poca autoestima. O sea, no, eso que cada uno de tus viajes. También le esperaría también Como, es
como entendiendo que la frustración existe, que todos tenemos que pasar por ella. Y hoy te voy a regalar un libro. Para que comiences con el cambio de tu vida. ¿Lo haré? 17 años. Sí. Bailaba. A mí me tocaba ser médico de la instituto, laboratorio, buscar médicos. Entonces, como se lo y los boletos están por además. Es que ya me urge. Si no tienes cuenta en el caso, solo... Muy bien. La que te lleva a toda la Vale, Paco, ya le Mira, te doy minutos anulados. ¿Cuál es tu participación en el juego? Buenas cosas pueden cambiar. Porque el ser humano es lo de es un viaje por 4 horas de las que estuve. Pero pues evidentemente, señor Arturo, gracias por estar acá con nosotros. Bienvenido a este podcast de Open Talks World Vision. Hoy tenemos un invitado muy especial, a quien presento con muchísimo gusto. El periodista y corresponsal de guerra, Alberto Peláez. ¿Cómo estás, Alberto? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Gracias por invitarme, hombre. Al contrario, gracias a ti por aceptar platicar en este espacio, porque te conocemos mucho en México. Te conocemos por esas transmisiones que hacías desde España a través de la televisión y bueno, prácticamente un ícono de la información internacional en nuestro país. Pero sé que has vivido anécdotas fuertes, ¿no? Me decías ahora desde algunas muy divertidas hasta otras muy duras. Has hecho trabajo periodístico en 20 guerras, ¿no? 20 conflictos. ¿Por qué? ¿Por qué animarse, atreverse a cubrir conflictos armados? Bueno, no estaba ni en la antesala de mi imaginación ser corresponsal de guerra. Siempre estuvo ser periodista. Eso sí, yo me hago periodista con 5 años o con 6 años, porque yo soy hijo de Joaquín Pérez, que fue un corresponsal muy connotado aquí en México. En España tenía un hombre mucho de radio. Y en casa, en los años 60, pues vivíamos entre Nagrás y cámaras de foto y tomavistas y máquinas de escribir Olivetti, todo eso, además de un mundo de libros. Y entonces yo veía que mi padre salía y entraba. Entonces un día, un niño de 5 o 6 años, que era Alberto Peláez, le pregunta a su padre: papá, ¿pero tú qué haces? Y entonces mi padre le responde a un niño de 5 años y a su hijo, de una manera muy paternal, y me dice: yo cuento cuentos, pero cuentos que son reales. Entonces, a partir de ese momento, yo supe que de mayor quería contar cuentos que fueran reales. Por eso me hice periodista desde un niño. Yo fui de esos privilegiados que saben
qué es lo que quieres ser de mayor. Cosa que yo no quería ser bombero, ni quería ser astronauta, ni jugador de fútbol, ni de Fórmula 1, no. Yo quería contar cuentos que fueran reales, que era el periodismo. La corresponsabilidad de guerra fue una cosa mucho más circunstancial. El 2 de agosto del año 90, yo estaba de vacaciones en México, yo vivía en Madrid, y ese día voy a Televisa. Mi padre me decía siempre, cuando vayas, tienes que ver pues procurar a tus amigos y a tus jefes. Es importante, porque además yo estaba en Madrid, estaba en una zona muy lejana de México. Claro. Tan lejos y tan cerca. Y entonces llama Jacobo Zabludowski, el querido Jacobo, llama por un teléfono interno que teníamos, y entonces a los reporteros. Entonces yo voy con ellos un poco de metiche. Y entonces cuando llego, Jacobo dice, acaban de incursionar y de invadir Irak, Kuwait, las tropas de Saddam Hussein. ¿Quién quiere ir a cubrir el conflicto? Entonces yo en ese momento pensé, tengo 25 años, no tengo hipotecas, no tengo hijos, no tengo compromisos, no tengo mujeres, tengo novias, tengo muchas, pero no tenía realmente un compromiso importante. Sí, y entonces me di cuenta que era una oportunidad que tenía, y entonces levanté la mano. Y a partir de ahí estuve en el Pérsico, y luego ya, pues, luego fue en Nagorno-Karabaj, y fue el Kurdistán, y fue la antigua Yugoslavia, y Somalia, y Ruanda, y Irak, y Gaza, Afganistán, muchas cosas. ¿Cómo fue esa primera experiencia de ir sí recordamos cuando Irak invade Kuwait y de inmediato Estados Unidos inicia una ofensiva contra Irak? Sí, pues hombre, a ver, yo creo que el corresponsal de guerra, por definición, tiene que ser miedoso. Sí tiene que ser miedoso. No entiendo un corresponsal de guerra que no lo sea. Y uno tiene que ir con miedo porque al final, Luis, el miedo es muy importante tenerlo. Otra cosa es que lo controles, pero cuando tú vas sin miedo al miedo, sin miedo a que no te pase nada, entonces te pasa. Porque luego además uno siempre piensa, bueno, le pasa a uno y al otro, y el de más allá, y ese compañero. Pero a mí nunca me pasa. Y no. Uno tiene que tener la certeza de que puedes no volver. Y entonces lo pasé muy mal, con mucho miedo, pero aquello me gustó mucho. Entendí un oficio del que ya no quería salir. Ya no quería cubrir más Parlamento en Madrid, ni cubrir al presidente del gobierno, ni a los sindicatos, ni las manifestaciones. No, yo quería ser corresponsal de guerra. Entonces, por eso me iba reenganchando, como en el servicio militar en España, yo me reenganchaba una guerra tras otra, hasta 20. Y ahí lo que tú buscabas, me imagino, era pues transmitir la verdad, encontrar lo que muchos no sabían, poder llevar al que escucha, a la audiencia, al lugar a donde no se puede entrar, ¿no? A entender quizá. Bueno, a ver, yo a la guerra iba, es un contrasentido, pero yo lo digo siempre, yo en la guerra he sido muy feliz. En las coberturas, con la enorme amalgama de gente que uno conoce, que es lo que hace el abrevadero de un corresponsal de guerra. Y eso he sido muy feliz porque he vivido cosas preciosas, de verdad. Yo era muy joven cuando empecé, yo tenía 25 años. Yo iba a la guerra, no la primera, pero sí las subsiguientes, porque yo sí quería conocer la verdad. Y porque además entendí, primero, no había mucha gente que quisiera cubrir guerras, y alguien tenía que ir. Teníamos que ir unos cuantos. Y teníamos que ir porque ¿cuántas guerras ha habido desde el Big Bang hasta ahora? Que ha habido millones de personas que han perdido la vida y se han convertido en auténticos líderes anónimos que nadie ha sabido quiénes eran y que se han quedado en el baúl de los recuerdos de la historia, en el olvido de la memoria de la historia. Y teníamos que ir los corresponsales. Yo quería ir porque había que dar nombres y apellidos y decir, en esta guerra han muerto tantas personas, porque alguien tenía que acreditarlo. Por eso iba, y luego porque te digo, me lo pasaba muy bien. Yo me acuerdo que estábamos Juanito y yo saliendo de Bagdad, todavía tiempo de Saddam, luego fui en la mitad de la guerra y luego en la época post-Saddam, estábamos despegando y me acuerdo haberle dicho a Juanito, ¿a qué guerra vamos ahora? Porque lo pasábamos bien, éramos plenos. No sé si felices, pero sí plenos. Sí, bueno, claro, coberturas
sumamente importantes, donde la adrenalina está a todo lo que da, donde hay que tomar decisiones inteligentes, ¿verdad? Y hay que informar y hay que estar en el lugar. ¿Alguna anécdota, Alberto, que para ti haya sido particularmente dura, difícil? Bueno, a ver, en 20 guerras tienes 1001 aventuras y 1001 anécdotas muy duras, efectivamente. La primera vez que yo vi morir una persona, yo tenía 27 años, 28, yo era muy joven. Eso ocurrió en Osijek. Osijek es la capital de Eslavonia Oriental, que es la parte más oriental de Croacia que colinda con Serbia. Los serbios querían fagocitarse gran parte de Croacia para a la hora de negociar quedarse con todo eso. Y Osijek era una capital que estaba fuertemente golpeada. Te hablo del mes de noviembre del año 91. Hacía mucho frío en Osijek y yo, como me levanto siempre muy temprano, y en las guerras uno no duerme, en la guerra uno dormita, pero no descansa. Entonces me acuerdo que eran las 7, 8 de la mañana, estábamos tomando un café turco por la influencia otomana de esa parte, y hay una de las calles principales, estamos tomando el café, y de repente, de la otra parte de la acera, una calle no angosta, muy ancha, bastante ancha, veo un grupo de personas que salen. La figura del francotirador en todas las guerras siempre ha sido muy potente. A George Orwell le pegaron un tiro en Madrid en la guerra civil española. Pero en la guerra de la antigua Yugoslavia, Luis era especialmente virulento y especialmente activo. Entonces, con ese miedo que tenía la gente, empiezan a mirar a la parte superior de los edificios y entre toda esa muchedumbre, que eran 25 o 30 personas, yo vi el rostro más hermoso que jamás he visto. Una mujer pelirroja, de ojos verdes, espectacular. Parecía que estaba cincelada por Rafael Sanzio o por Miguel Ángel Buonarroti. O sea, era una cosa espectacular. Entonces me la quedo mirando, en lo que todos se miran y todos miran hacia la parte posterior de los edificios por si había algún francotirador. Y yo continúo mirando a aquella mujer. Y de repente un líder anónimo da el primer paso. Entonces todos le siguen. Y yo seguía mirando aquella cara, aquel rostro que era de verdad especialmente bello. Y todos comienzan a caminar. Claro, cada paso que daba esa gente era un paso hacia la libertad, hacia la vida. Era un pasaporte, 1 centímetro más de vida. Y yo seguía mirando a esa mujer y a los 2 o 3 metros, antes de llegar, aquella cara tan perfecta se descompone. Se convulsiona la cara entera y cae. Le acaban de pegar 2 tiros en la cabeza a esa mujer. 3 mujeres, un mensaje poderoso. Soy Adriana Loaiza, y el poder empieza cuando decides creer en ti. Soy Clara Villarreal, y tu imagen también es poder. Soy Vero Marcos, y el amor propio cambia completamente tu historia. Adriana Loaiza, Clara Villarreal y Vero Marcos. 8 de mayo, 10 a.m., Hotel Quinta Real, Monterrey. Open Talks, Mujeres sin Permiso. Open Talks. Y ojalá muchas mujeres se levantaran, fueran súper valientes, y no les diera miedo el salir, el actuar, ¿no? El hombre traza su camino, pero Dios guía sus pasos. Y dicen que lo que no te mata te fortalece, ¿no? Entonces tú saliste fortalecida de esto. Pues sí. Sí. Pero se requiere mucha resistencia. Sí. Sé que no es sencillo. Digo, yo vi el proceso pues de todos los que estábamos en mi lugar donde teníamos clientes, aparte de tener nuestro dinero, que también teníamos clientes y amigos y familia y todo. El proceso de cada uno fue totalmente diferente. Totalmente.
Entonces, pero vuelvo a lo mismo. O sea, si tú no tienes tu confianza bien puesta, en mi caso, en Dios, es dificilísimo salir de ahí porque ni un psicólogo te va a levantar. O sea, es tu corazón dañado, pisoteado y lo que quieras. ¿Estás de acuerdo? Entonces, yo creo que el corazón no lo arregla nadie más que Dios. O sea, y te vuelve a dar la fuerza y el empuje y el creer firmemente que Él te va a sostener en todo momento, que el volver a capitalizarte no es nada sencillo. Pero si tú estás creyendo que así va a ser, así va a ser. ¿Tú ya eras creyente, practicante o esto te lo avivó más? No, siempre. Bueno, a mis 14 años fui con una amiga a una reunión de jóvenes cristianos y a partir de ahí me abrieron un panorama. Entonces, ya fue totalmente diferente. Sí. Y de hecho, muchas cosas, pues, o más bien todo mi alrededor, todo, yo siempre, bueno, sobre todo en decisiones difíciles, ¿no? En las cotidianas, pues no. En las que tomas por costumbre, esas, no. Pero en las decisiones complicadas, pues yo siempre meto a Dios, o sea, y muéstrame y guíame. Dios nos habla de muchas maneras. No es de que te suena el teléfono, soy Dios, ¿verdad? Y no, pero tú vas entendiendo esas señales, tú vas entendiendo hacia dónde te vas dirigiendo, tú vas sintiendo paz. Cuando tú tienes paz, no importa que no sea la decisión acertada, pero tú tienes paz y es una buena decisión. Aunque el día de mañana entiendas que no fue la mejor, pero bueno, ahora tienes que tomar la responsabilidad de lo que tomas, o sea, de la decisión que tomaste previa, ¿no? Y ahora corregirla. Pero es una señal, ¿no? Porque cuando no sientes paz, algo te están queriendo decir. Así es. Sí. Y ahora tú tienes una empresa. Ahora sí que renaciste de las cenizas y además estás en un nuevo camino, ¿no? Que es el de la decoración. Sí, totalmente diferente. A ver, platícanos. Bueno, ahora tengo un negocio que nos dedicamos a la decoración de interiores, donde tenemos cocinas, closets, lambrina, tapices, o sea, toda esa parte para embellecer, ¿no? Cortinas, no sé, persianas, toda esa parte. Y pues creo esa parte es pues la creativa que estaba dormida, ya no son números, pero que también ha sido algo que siempre me gustó, porque cuando yo era joven y iba en la etapa del estudio y todo eso, yo quería ser diseñadora de modas, pero mi papá en ese momento no tenía el recurso para mandarme aquí al CEDIM. Entonces, y aparte que era cuando andaban, que se iban a Sabinas y todo, y me quedé en Saltillo estudiando mercadotecnia. Pero siempre me ha gustado esa parte, que nunca la estudié, pero que al final creo que todos tenemos algo, ¿no? Que tienes un don o tienes una magia para algo que ya viene contigo, ¿no? Ya viene con tu sello, que no la tienes que estudiar. A lo mejor la perfeccionas estudiándola definitivamente, ¿no? Pero ya la traes. Entonces a mí esa parte me gusta mucho. Toda la vida me ha encantado estar en contacto con la naturaleza. Tenemos un rancho y para mí ese es mi momento mío, o sea, donde realmente estoy tranquila, en paz, disfruto, me tiro ahí a sacar hierbas, a regar el jardín, o sea, esa parte para mí es espectacular. Pues entonces estás, de alguna manera, te reencontraste contigo misma, sacaste esto que llevabas de toda la vida creativo, del tema de la decoración, y estás de vuelta pues, a una armonía, ¿no? Creo que es un gran ejemplo. Sí, y sabes una cosa, ahorita que hablaba de mis hijos, esa es la parte más importante, ser ejemplo, porque todo lo que le digamos a nuestros hijos, el consejo y todo, sí mamá, entra por aquí, sale por acá, ¿no? Si se lo dice a alguien más, a lo mejor sí lo toman, pero cuando viene de la mamá y del papá no es tan sencillo, pero el ejemplo arrastra, siempre. Entonces yo decía, ellos no pueden ver una mamá ahí tirada, llorando en la cama, porque eso es lo que van a hacer ellos el día de mañana. O sea, no tengo no me puedo dar ese lujo de quedarme en la cama a llorar. O sea, porque es un lujo. O sea, lo haces cuando tienes todo resuelto para quedarte a llorar, ¿no? Entonces yo decía, no, ellos tienen que ver a su mamá otra vez de pie, todo momento no la pueden ver que se cayó. O sea, tienen que ver escuchar cómo contesto, ver cómo recibo un cliente, todo. Ellos estaban ahí, eran parte. Pues llegaban a mi casa, o sea, entonces
Eso sí es muy importante para mí porque creo que a partir de ahí pues también ellos forjan su carácter. Oye, me voy a ir un poquito más atrás porque escuchaba en tu introducción, pues que siempre has tenido este espíritu, pues de alguna manera fuerte, independiente, porque no querías estar con tus papás. Sí. O sea, ya a partir de cierto momento buscaste la manera de vivir sola, de desarrollarte tú misma. Bueno, en realidad volví a vivir con ellos cuando regresaron a Saltillo, Ajá. que ya era en mi tercer año de carrera y fue cuando empecé a trabajar. Y empecé a trabajar justo por eso, porque ellos regresaban y yo decía, bueno, pues yo llego de la escuela y todos estamos viendo la tele, vamos, venimos, ya vienen unas amigas, ya vamos con otras, o sea, pues tú te mandas sola, porque en aquel momento no había Google Maps, o sea, no había dónde estás, mijita, tu ubicación, nada. Sí. Entonces, o sea, ellos confiaban en ti y tú tenías que ser responsable, ¿verdad? De qué hacías bien o mal. Entonces, el hecho de que ellos regresaran, pues yo decía, ¿qué voy a hacer ahora todas las tardes otra vez en casa, no? Con mi papá me va a decir esto, mi mamá esto, no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer aquello. Entonces, por eso empecé a trabajar. Entonces, me cambio en la noche en la carrera y así puedo trabajar en el día. Wow. Y de ahí me iba a estudiar. Pero siempre te has valido por ti misma. Pues desde los 16 años, tal vez. Sí. Y es algo que me ha gustado porque yo creo que jamás en la vida he tomado un papel de víctima. Todos hemos estado alguna vez en un papel de víctima o siendo víctimas de algo. Sí. Pero es tu decisión sentirte víctima o no. No ayuda. Nada. Y ojalá muchas mujeres se levantaran, fueran súper valientes, y no les diera miedo el salir, el actuar, ¿no? Y dejar afuera un papel de víctima. Soy cero feminista, o sea, cero. Soy femenina, pero cero feminista, entonces... A ver, ¿por qué? ¿Por qué cero feminista? Bueno, en sus tiempos, cuando inició toda la parte del movimiento feminista, uh-huh. Pues yo creo que hoy iba muy bien enfocado. Ahorita creo que está totalmente distorsionado, ¿no? Donde la mujer está compitiendo por ser más que el hombre, donde muchas cosas uh-huh. que se están distorsionando. Y yo creo que siempre hemos estado en igualdad. El hombre tiene el valor tanto como lo tiene la mujer. Y eso depende ya también de cada quien. Sentirte menos o sentirte más o sentirte igual. O sea, yo creo que estamos en igualdad de circunstancias. Hay conversaciones que entretienen y otras que te cambian la forma de ver la vida. Yo soy Juan Ramón Palacios. Hola, ¿qué tal? Soy Tino, la ficha roja de Parchís, tropocientos años después. Soy Elías de Magneto. Una conversación que puede cambiar tu forma de ver la vida. En esta conferencia no solo vamos a hablar de fama. Vamos a hablar de decisiones, buenas y otras no tan buenas. Y de cómo salir adelante cuando la vida te obliga a reinventarte. Te esperamos este 30 de julio, 10 a.m. en Hotel Quinta Real Valle Oriente. Si estás buscando inspiración, esta es tu conferencia. Si necesitas volver a creer en ti. Si quieres escuchar historias reales de éxito, caída y renacimiento. Compra tu boleto ahora. No te quedes fuera. Open Talks. 3 voces, 3 historias. Esta conferencia es para ti. Esta es tu conferencia. Seguro va a ser inolvidable. Ídolos con propósito. Venta de boletos en arema.mx. Bienvenidos al podcast de Open Talks, rumbo a las conferencias de Open Talks World Convention. Y bueno, para mí es un gran gusto y honor presentar a Ricardo Garza, uno de los conferencistas de Open Talks World Convention, que además me encantan siempre las entrevistas contigo, Ricardo Garza, porque no es la primera, porque nos llevas a hablar de temas fascinantes, importantísimos para cualquier persona, que nos abren además la perspectiva de un nuevo conocimiento. Y bueno, tú siempre has hablado de este tema, el código oculto. Ricardo, bienvenido. Gracias por estar aquí. Encantado de poder platicar contigo de nuevo. Y pues bueno, el código oculto va a ser una conferencia que va a estar diseñada para que ustedes puedan identificar cuáles son los bloqueos que tiene cada persona con respecto, en este caso, enfocado en su vida económica, porque tenemos bloqueos de pareja, bloqueos que pueden estar relacionados a otro tipo de conflictos. Pero en este no vamos a enfocar en que la gente le vaya mejor económicamente. Repetimos las historias del clan de familia. Eso es fascinante descubrirlo porque nadie nos enseña eso en la escuela.
Así es, somos como que una individualidad que no es independiente. Entonces, ¿qué sucede? Que todas esas historias que hemos tenido recurrentes a lo largo de las generaciones se graban a nivel celular. Y esto es algo que marca mucho la importancia del conocimiento de la epigenética. ¿Por qué? Porque la epigenética de entrada es lo que está por encima del gen, que es como un pequeño switch y que determina cómo voy a reaccionar ante el ambiente. Por ejemplo, si vemos, por ejemplo, las plantas, porque esto lo tenemos todos los seres biológicos. Si ven, por ejemplo, un girasol, no hay un cerebro, no hay una enseñanza, nadie le dice cuándo tiene que voltear al sol, ni dónde está el sol, ni por qué lo tiene que seguir. En ese sentido, lo que encontramos entonces es que ya viene la información grabada desde la semilla. Entonces, cuando ya viene esa información y sale a la vida, su única función es supervivencia. Y eso es lo que somos nosotros, solamente que como somos duales entre consciente e inconsciente, es decir, cerebro y cuerpo, no sabemos a veces distinguir entre una y otra. O sea, traemos un conocimiento heredado y muchas veces creemos que pues estamos fracasando en la vida o repitiendo las mismas situaciones, pero fue tan fuerte escuchar cuando dijiste, pero qué importante entender que yo no tengo la culpa, ¿no? Sino que esto viene atrás porque es además así como un alivio. Sí. Fíjate que hay muchas personas, por ejemplo, que siguen el camino de la meritocracia, que es el que nos inculcan de siempre, ¿no? Estudia, sé buena persona, hace esto, el otro. Y al final de cuentas te va a ir bien y al final de cuentas, cuando te va bien, pues también está programado. Y cuando no te va bien, está igualmente programado. Entonces te das cuenta que en realidad el destino no lo forjas tú, sino el destino viene marcado. Y hasta dónde puedo jugar es hasta donde yo pueda entonces ganarme ese libre albedrío. Porque el libre albedrío existe siempre y cuando me lo gane. ¿Para qué entonces estoy repitiendo? Estoy repitiendo para una cosa muy importante, que es la supervivencia de la especie. Y aquí es donde regresamos a la dualidad. Y lo que hacemos, Luis, es ver qué quiere mi cuerpo y qué quiere mi cerebro. Mi cerebro es el ego. Yo quiero éxito, quiero esto, quiero comprar una casa, quiero viajar. Muy bien. ¿Y qué quiere tu cuerpo? Mi cuerpo no quiere que tengas dinero. ¿Por qué? Porque quizás mi ancestro que tuvo dinero se descompuso y se tiró al vicio. Wow. O bien tuvo muchas mujeres, tuvo muchos hijos y se perdió. Ok, esa es una historia. ¿Y qué tal si en otra familia encuentras entonces otra información de personas que sufrieron por tener dinero, que los acusaron de algo o que fueron atacados por alguna razón? Y eso se graba en el inconsciente y te dice exactamente qué es lo que no debería pasar en tu vida. Entonces, si está grabado como un estímulo negativo, pues tu inconsciente te va a decir que no es lo más apropiado para tu vida en este momento. O sea, podríamos decir que son de cierta manera heridas también. Sí, totalmente. O sea, porque no te ayudan necesariamente para bien. Exacto. Se le llaman etiquetas biológicas. Ok. Hay una diferencia, por ejemplo, con las heridas de la infancia, que son las 5 heridas de la infancia que nos propone la autora Louise Bourbeau. Y luego nos propone el autor Bruce Lipton en el libro Epigenética. Nos propone la formación de la conformación de la célula. Y dentro de la conformación de la célula dice que existen etiquetas biológicas con toda la información heredada de los ancestros. Esto también lo encuentran cuando ponen en Google epigenética, encuentran, creo que es el tercer enlace, ya no sé si se mueve al día de hoy o no. El tercer enlace marca el gobierno de Estados Unidos. Y literalmente dice la descripción de la epigenética, que son los programas, o sea, la información heredada de los ancestros. Tal cual es ciencia. Es un tema fascinante y bueno, antes de ahondar un poco más, porque sí quisiera que lo hagamos un poquito, si nos permite, Ricardo, claro, porque es de verdad un conocimiento nuevo que todos creo debemos tener conciencia, pero quisiera que nos cuentes un poco de tu historia, porque además tu historia ejemplifica lo que es descubrir tu epigenética y liberarte de lo que te quieras liberar. ¿Cómo te fue a ti? ¿Por qué descubriste esto? Claro que sí. En el momento en el que yo me doy cuenta que tengo una frustración muy profunda en términos profesionales, mi esposa llega y me muestra una información que es la psicogenealogía. Y esto lo vimos de la autora que se llama Anne Anselin Schutzenberger, que tiene un libro maravilloso que se llama Hay mis ancestros. Este libro lo leemos, vemos videos y hacemos toda una investigación y una obsesión, más que una investigación formal, y me estaba obsesionando. Porque si es que sí voy a encontrar por dónde viene. Y empecé a enterarme de otras cosas. Por ejemplo, hay un alemán que se llama Rike Hammer,
que crea el Testamento de la Nueva Medicina Germánica y nos explica también el funcionamiento de las enfermedades con las emociones. Entonces empezamos a unir, dijimos esto más esto, y luego empezamos a estudiar a un psicólogo que se llama Marc Frechet, que dice, ok, repites, pero ¿a quién? Y él hace experimentos y hace estudios y determina a quién estás repitiendo de tu familia con datos muy precisos. Entonces, esa parte, cuando vamos juntando todo, digo yo, ok, ¿qué broncas traigo que quisiera resolver? Y el primero que traía era pie plano. Y dije yo, el pie plano, ¿qué simboliza para el inconsciente? El simbolismo inconsciente es estar... miren, explico esto. Para el inconsciente es simbólico. Todo lo que es arriba es padre y todo lo que es abajo es madre. Entonces, en el cielo está el Padre Dios o está el sol y en la tierra la Madre Tierra, ¿no? Pero ese simbolismo inconsciente no son creencias ni fe. Es el inconsciente lo interpreta de esa forma. ¿Qué pasa entonces? Que para el cuerpo humano la cabeza es padre y los pies son madre. Entonces, dentro de la lógica de la interpretación del inconsciente, haciendo como una pequeña traducción, lo que hacemos es, si los pies simbolizan a la madre y la tierra es la madre, entonces estoy apegado a la madre. Entonces voy con mi mamá y le digo, ma, ¿me sueltas? Me dice, no, es que eres el más chiquito y rezo por ti todos los días. Y como, ¿por qué rezas por ti? Es que pues, no, ya entiendo que no te he ido bien. Y no, yo, suéltame, déjame ir. Empieza a llorar mi mamá muy fuerte. Me dice, está bien, te voy a soltar. Y no te miento, Luis. Y mi esposa no me dejará mentir. En ese ratito, mira, se me hizo largo. Cañón. Regreso a casa y le digo a Vane, mi esposa, digo, oye, mira, y agarra el pie y dice, no, esto no es tu pie, no sé qué pasa, quedé como bailarina de ballet. Bien estilizado el pie. Y a partir de ahí dije, el inconsciente funciona. O sea, el inconsciente es el que da la orden. Y a partir de ahí empecé a trabajar. El siguiente punto que trabajé fue el no reconocimiento. Dentro del no reconocimiento, porque yo siempre hacía mucho esfuerzo y demostraba cosas y a alguien más le aplaudían. En mi carrera en la universidad, yo hacía muchos logros y le ponía el nombre de alguien más y lo hacían o director o directivo, o lo mandaban a un viaje y yo decía, ¿y yo? Entonces trabajé el no reconocimiento. ¿Qué es el no reconocimiento? Los hijos no reconocidos en la familia. Entonces trabajo esa parte y ahí decido renunciar a 2 plantas en la universidad, que eso es de por vida, el sustento asegurado de por vida. Entonces sentí una desconexión tremenda cuando logro sanar eso. Y no es que yo me haya molestado, ni mucho menos, logro sanarlo y mi vida cambia por completo. Entonces me hablan de la política, que repito, no soy político, pero pues dije yo, sí, ¿a qué me lleva la vida? Y la vida me llevó a esa parte de la política que no me gustó, por cierto. Y esa es la reafirmación del reconocimiento. Eso el inconsciente lo interpreta porque te conviertes en figura pública. Entonces te hace una confirmación del reconocimiento. Entonces fui muy reconocido en mi ciudad. Pasa eso, me quedo sin el tema de la candidatura a la alcaldía y me paso directo a ser director de una universidad. Y vamos a la misma historia. Traiciones. Ahí ya me pagaban muy bien, compadre. O sea, ya honestamente, ahí ya había yo tronado mucho de problema económico. Me pagaban súper mega bien. Y ahí me asocio con 2 personas, el dueño de la universidad y alguien más, y deciden dejarme fuera de un proyecto que yo creé con mi idea, con mi trabajo, con todo, y dijeron que ganaba mucho dinero. Aparte de mi sueldo no podía ganar tanto y me dejaron fuera. Y ahí donde dije, uy, herida de traición. Sano la herida de traición y al cielo. O sea, de ahí en adelante, éxito rotundo en todos lados. 3 mujeres, un mensaje poderoso. Soy Adriana Loaiza, y el poder empieza cuando decides creer en ti. Soy Clara Villarreal, y tu imagen también es poder. Soy Vero Marcos, y el amor propio cambia completamente tu historia. Adriana Loaiza, Clara Villarreal y Vero Marcos. 8 de mayo, 10 a.m., Hotel Quinta Real, Monterrey. Open Talks, Mujeres sin Permiso. Open Talks. Hay conversaciones que entretienen y otras que te cambian la forma de ver la vida. Yo soy Juan Ramón Palacios. Hola, ¿qué tal? Soy Tino, la ficha roja de Parchís, tropocientos años después. Soy Elías Magneto. Una conversación que puede cambiar tu forma de ver la vida. En esta conferencia no solo vamos a hablar de fama. Vamos a hablar de decisiones, buenas y otras no tan buenas. Y de cómo salir adelante cuando la vida te obliga a reinventarte.
Te esperamos este 30 de julio, 10 a.m. en Hotel Quinta Real Valle Oriente. Si estás buscando inspiración, esta es tu conferencia. Si necesitas volver a creer en ti. Si quieres escuchar historias reales de éxito, caída y renacimiento. Compra tu boleto ahora. No te quedes fuera. Open Talks. 3 voces, 3 historias. Esta conferencia es para ti. Esta es tu conferencia. Seguro va a ser inolvidable. Ídolos con propósito. Venta de boletos en arema.mx. Yo soy Arturo López Gavito y soy un coleccionista de experiencias. Comencé trabajando a los 17 años y la pasión por la música me llevó a la radio. Me llevó por pedir una oportunidad para realizarme en el medio en el cual el día de hoy sigo trabajando. La oportunidad que me brindaron quienes creyeron en mí en su momento es algo que nunca voy a olvidar. Las oportunidades ocurren cuando alguien te tiende la mano para que tú puedas avanzar y cree en ti también para que te puedas desarrollar. El hecho de que alguien crea en nosotros es algo de lo más invaluable que puede existir. Porque esa persona que de pronto te emplea, esa persona que de pronto te da una oportunidad en tu vida, es alguien que está depositando su confianza y también tu fe en ti. De esas personas yo he tenido la enorme oportunidad de tener maestros. Maestros para bien y maestros para mal. Yo decidí erradicar de mi vocabulario 2 palabras a lo largo de mi vida. La primera es fracaso. El fracaso no existe. Son experiencias que nosotros tenemos a través de las cuales tenemos la oportunidad de renovarnos como personas, como profesionales, y son enseñanzas. Tampoco existen los malos maestros. Todos los maestros son buenos. Son personas que de pronto se aparecen en nuestra vida y nos otorgan la enorme oportunidad de aprender de ellos. Lo único diferente es su situación emocional, su experiencia y sobre todo su bagaje de dolores. Si nosotros vamos construyendo nuestra vida en dolor, si nosotros empezamos a pensar en momentos de rencor, de zozobra, de negatividad, entonces lo que nosotros vamos a transmitir todo el tiempo es un halo de frustración y es una nube negra. Es responsabilidad de nosotros constantemente aprender de estos tropiezos para salir adelante y podernos reinventar. La reinvención es la razón principal por la cual los seres humanos pueden salir adelante. De pronto estamos metidos en un hoyo, de pronto estamos estancados y vemos que tenemos facultades diferentes y nuevas para poder crecer y para también podernos realizar. Yo encontré en la música la oportunidad de poderme realizar. Muy poca gente en esta vida tiene la oportunidad de, a través de su pasión, poder subsistir, poder comer y poder vivir. Y yo soy una persona muy afortunada porque lo logré. Pero esto no fue gratis. Lo logré trabajando mucho y entendiendo 2 cosas importantes. Que la disciplina y la constancia tienen que ir de la mano de la congruencia para que nosotros nos convirtamos en profesionales encomiables y podamos lograr así la admiración de la gente. Hoy en día mi país me duele mi sociedad, me duele mi juventud. No sé exactamente lo que esté pasando. Lo que estoy entendiendo es que las redes sociales se han convertido para nosotros en enormes cortinas de humo que de pronto han generado toxicidad en el desarrollo natural de la sociedad. Me duele mucho ver cómo las familias se desmoronan, me duele ver cómo a los hijos y a los padres les falta dialogar. Repruebo el papel del teléfono celular de la manera en la que se usa todos los días y se abusa también de la tecnología. Estoy convencido de algo. Todo es un ciclo y el ciclo de la rehumanización es algo que va a regresar. Va a llegar un momento en que las sociedades de este mundo van a entender que el contacto social primigenio, aquel que nace en la casa, aquel que se convierte en educación, es lo que realmente nos va a acompañar por el resto de nuestros días. Voy a ser un eterno enamorado y un eterno nostálgico de las buenas formas, de la educación, de la conversación, del respeto a la gente
y del papel tan importante que juegan también las mujeres en la sociedad. Yo crecí en una casa donde había mujeres hermosas, mujeres que sabían mandar, mujeres que sabían cocinar, y eso me convirtió a mí en una persona extremadamente sensible. Estoy convencido que la sensibilidad que tengo yo por la música se deriva precisamente de lo que yo escuchaba, de la manera en la que mi padre le cantaba a mi madre, después en una sobremesa, las canciones de los tríos de la década de los 50, de cómo él, después de haber sido casi reclutado para la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos, tuvo la oportunidad de escapar para llegar aquí y conocer al amor de su vida. Y en ese momento, tras conocerla, fundó una familia sensacional, de hijos realizados y de gente buena. Estoy muy consciente de algo, de que el liderazgo tiene que ver con dos vertientes, con la empatía y también con la vulnerabilidad. Cuando pienso en la manera en la que crecí, con estos grandes mentores que yo tuve en mi vida, siempre voy a recordar el yin y el yang, lo que es la naturaleza humana, la negatividad, el lado oscuro y luego la luz. Me he dado cuenta de que la luz siempre es más fuerte, que a pesar de que hay unas tempestades brutales hoy en día, hay luces a través de las cuales nosotros podemos ver para podernos realizar. Estoy en búsqueda del amor, pero no del amor personal. Estoy en búsqueda del amor por lo que nosotros hacemos. Creo que somos mejores cuando nos enamoramos de nuestra profesión, cuando nos enamoramos de la gente que está cerca de nosotros y sobre todo cuando damos oportunidades. Algunos de los tropiezos profesionales más fuertes que tuve yo fue cuando empecé a pensar en que la gente me iba a ser fiel en lo profesional, me iba a ser leal en lo profesional. Ahí fue cuando me equivoqué en el momento de generar expectativas. Recordemos algo que es muy importante. Las expectativas no le pertenecen a la gente en una relación, en un trabajo, en la creación de algo. Las expectativas son ilusiones que nosotros tenemos sobre una persona, sobre algo que vamos a hacer, sobre un viaje o sobre un proyecto. Cuando nosotros nos decepcionamos de alguien, no quiere decir que ese alguien nos haya fallado a nosotros, sino que nosotros construimos unas expectativas muy grandes en esa persona y la persona lo único que hizo fue mostrar sus colores. Hay gente que muestra sus colores a tiempo y tal vez otros a destiempo. Pero lo único que nosotros en esta vida controlamos son nuestras acciones, la toma de nuestras decisiones. Por eso siempre me ha parecido injusto que pretendamos controlar a los demás. Y al momento de querer controlar, estamos perdiéndolo todo, porque ninguna persona va a sucumbir jamás ante nuestros deseos. Y ahí estamos, en estas relaciones que son de personas controladoras, de personas que nos quieren someter. Y siempre yo he sido una persona que ha ido detrás de un término que es la disrupción. La disrupción es algo que a nosotros como seres humanos siempre nos va a atraer. Y ahí está la gran diferencia entre las personas que logran trascender y aquellos que deciden vivir en la mediocridad. La zona de confort, en algo que es a través de lo cual nosotros podemos vivir todos los días. Disrupción quiere decir el podernos atrever, el poder ir hacia adelante y el poder crear cosas que son dramáticamente nuevas, lo que le llaman pensar también fuera de la caja. Y yo durante 36 años de profesional, lo único que he pensado es en cómo ser un ser disruptivo en todos los momentos de mi vida. El ser disruptivo lo que va a hacer es que va a despertar en nosotros creatividad. Y la creatividad está siempre presente en absolutamente todas las cosas que hacemos. Podemos ser creativos en el deporte. El amor nos demanda ser creativos. La creatividad en las cuestiones de llegar con una persona, de realizarnos e invitar a esa persona a que se realice también con nosotros.